Cada vez que contemplamos a Cristo en las Escrituras, estamos conviviendo con Él y estamos teniendo una comunión con Él. Y esa comunión es real. Y es tan real como si estuviésemos en Palestina en el primer siglo, sentados en el Monte de los Olivos. Bueno, gracias por la invitación. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, del libro de Apocalipsis capítulo 21, que es una promesa del Señor para nosotros, que es una promesa que pienso que es muy oportuna, no solamente para las situaciones que estamos viviendo hoy, donde hay muchas cuestiones que nos separan, ¿no?, como pueblo. Una de ellas es la distancia y otra es la falta de libertad que hay para circular y para poder reunirnos y juntarnos, ¿no? Pero a pesar de esto, como decíamos, Dios siempre abre una especie de hueco para que nos podamos juntar de alguna manera, ¿no? Y bueno, este espacio, a través de las redes, a través de los teléfonos, nosotros podemos juntarnos en una pequeña iglesia virtual, que no deja de ser real y no deja de ser palpable, como así tampoco deja de ser real y palpable en la compañía de Cristo a través de su Espíritu con nosotros. No dejan de ser reales y palpables las palabras de Cristo que salieron de su boca y están registradas en el Sermón del Monte, en el Evangelio o en el mismo Apocalipsis. Es decir, el hecho de que la persona con la quien tenemos comunión no esté presente de manera física, no significa que no podamos tener una comunión plena, ¿sí? Porque si no, bueno, dejemos de ser cristianos, dejemos de ser seguidores de Cristo, porque Cristo no está de manera física con nosotros, pero sus palabras y su espíritu y su presencia está con nosotros. De la misma manera pasa con nuestros familiares que están lejos, ¿sí? A veces nos sucede esto, ¿no?, de que un mensaje de texto, un mensaje a través del WhatsApp, una foto que nos envía un familiar que está lejos, hace que se acorten las distancias y nos emociona de la misma manera y nos conmueve de la misma manera que si esa persona estuviera ahí, ¿no? Y bueno, esto a mí me toca de cerca, porque o uno cree en el poder de la palabra, en el poder de estar en espíritu presentes, o si no, uno, bueno, simplemente está imposibilitado. No se puede hacer más nada al respecto. Pero eso invalidaría también la relación que tendríamos con Cristo y con Dios, porque Cristo no está presente en cuerpo, pero está presente en espíritu. Y sus palabras son las que nos hacen llegar su presencia. Cada vez que contemplamos a Cristo en las Escrituras, estamos conviviendo con Él y estamos teniendo una comunión con Él. Y esa comunión es real. Y es tan real como si estuviésemos en Palestina en el primer siglo, sentados en el Monte de los Olivos. Lo tenemos que vivir así y lo tenemos que aceptar de esa manera. El texto que quiero compartir con ustedes, que es una promesa sobre esta situación, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Solamente ese texto. Esto está presentado después de la destrucción de los impíos. Lo menciono ahora porque vamos a ver que tiene relación. Esto está en el contexto del fin del pecado, cuando ya el pecado no exista más, el dolor y el sufrimiento no existan más. Y en este versículo 1 del capítulo 21, más allá de todas las promesas que vienen después, ¿no?, porque ahí se habla acerca de que no va a haber más lloro, ni clamor, ni dolor y todas esas cosas, de que Dios va a habitar con nosotros en persona, ya no a la distancia, no va a ser una relación a la distancia, sino que va a ser una relación personal. Más allá de todo eso hay una promesa que más de una vez quizá nos habrá descolocado y no la habremos entendido. Pero hoy quiero reflexionar sobre esa promesa que dice el versículo 1:
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Y esta promesa, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué? O sea, ¿qué a mí? ¿En qué me afecta a mí que el mar no exista más? ¿No? Pareciera algo descolgado, pero como siempre la Biblia obviamente se explica a sí misma y vamos a encontrar la respuesta a esta promesa. No solamente la respuesta a esta promesa a qué se refiere de que el mar no va a existir más en la tierra nueva, sino cuáles son las implicancias para nosotros, las implicancias espirituales. Y la meditación de esta noche surge de una pregunta que me mandó una hermanita, me mandó un mensaje, Abri. Vos te acordarás, Irma, Abri, la hija de Laureano, que están allá en San Luis. Me mandó un mensaje y me dijo, tío, este versículo dice que el mar no va a existir más en la tierra nueva. Pero a mí me gusta el mar, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo es que no va a existir más el mar? Porque ¿a quién no le gustaría ir a la playa? Y en la tierra nueva, donde todo va a ser gozo y alegría, donde todo va a ser motivo de felicidad, ¿a quién no le gustaría recrearse en la playa, ¿no? En el mar. Entonces me dejó la pregunta y me puse a leer un poquito acerca de esto. En realidad es una cuestión muy sencilla, pero vamos a ir a lo que se refiere esta cuestión de que el mar no va a existir más, porque hay otro pasaje que aclara esta cuestión. No es que no va a existir el mar en absoluto, pero sí van a haber ciertos cambios. Lo vamos a leer a esto que está descrito en el libro de Isaías. Ustedes saben que siempre le hablamos a los hermanos de que la Biblia se explica a sí misma, o sea, la Biblia es su propio intérprete, así que siempre vamos a explicar un texto con otro pasaje. En Isaías capítulo 33 vamos a leer el mismo contexto que habla Apocalipsis 20 y 21, ¿no? La destrucción de los impíos, la tierra nueva, todas estas cuestiones que hemos mencionado recién. Arranca en el versículo 11, vamos a arrancar desde ahí para que veamos que es el mismo contexto. En el versículo 11 de Isaías 33 dice así: concebiste hojarasca, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Esta es una referencia directa a Apocalipsis 20, que dice que los impíos van a ser destruidos por fuego, que del cielo va a descender fuego y los va a consumir. También es una referencia a Malaquías capítulo 4, que también dice que los impíos van a ser como estopa, y que el fuego los abrazará, y que no va a dejar ni raíz ni rama. O sea que son referencias a la destrucción del pecado y de los pecadores, ¿sí? Entonces dice el versículo 12, los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sorprendió a los hipócritas. Esta escena es claramente una referencia a Apocalipsis capítulo 20 porque dice que los impíos se asombraron en Sión. ¿Cómo es esto que los impíos se asombraron en Sión? Y claro, porque Apocalipsis 20 dice que después que se cumplan los 1000 años, Satanás iba a salir a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y van a rodear la santa Jerusalén, que descendió del cielo. Y en ese momento en que tratarían de destruir Jerusalén, serían sorprendidos con el fuego de Dios que descendería del cielo. Entonces dice en el versículo 14 que los pecadores se asombraron en Sión, que el espanto sorprendió a los hipócritas. Pero fíjense ahora la pregunta que hace, y esto nos va a ayudar también a entender un poco el tema del carácter de Dios, de que Dios no es un Dios, digamos, simplemente iracundo, que dice, bueno, me cansé, los voy a quemar a todos. No, no es así el carácter de Dios. De hecho, la Biblia lo describe como lento en ira y grande en misericordias, y que se goza en hacer misericordia, y que se goza en hacer el bien, dice, ¿no? Esta pregunta que vamos a ver ahora en el versículo 14
en la segunda parte del versículo 14, vamos a ver que nos revela un poco el carácter de Dios y de que Dios no es ese Dios tirano, vengativo, ¿no? Que dice, bueno, voy a destruir a todos porque ya me cansaron y bueno, ¿no? No es así, sino que dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Wow! Fíjense qué pregunta. Dice que van a haber personas que van a morar con el fuego consumidor y que van a morar con las llamas eternas. ¿Quiénes son esas personas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Cómo es esto de que los justos, de que los santos, los que practican la justicia, van a morar con las llamas y van a estar frente al fuego consumidor y no les va a pasar nada? ¿Cómo es esto? Esto nos revela el carácter de Dios, de que en realidad la destrucción de los impíos no es un acto agresivo simplemente o violento de parte de Dios porque dice, bueno, ya me cansaron, los voy a destruir a todos, sino que Dios mismo, su pureza y su santidad es fuego consumidor para el ser humano pecador. El ser humano pecador es inflamable a la presencia de Dios. Sin embargo, todos aquellos que se refugien en la roca que es Cristo Jesús, como se refugió Moisés en Éxodo 33, que se metió en la hendidura de la peña, todos aquellos que se refugien en la roca, que en este caso vendría a ser Cristo, los que hayan recibido la justicia de Cristo, van a poder morar frente al fuego consumidor, frente a las llamas eternas, y no les va a pasar nada. La destrucción de los impíos es simplemente la consecuencia de la presencia de Dios sin ningún velo, sin ningún mediador. Ustedes recuerden que la presencia de Dios siempre fue a través de un velo, a través de un mediador. ¿Sí? Cuando estaba la presencia en el santuario, habían velos que cubrían ese santuario. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, había un humo que cubría el propiciatorio. Entonces, el sacerdote no podía mirar esa gloria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de la destrucción de los impíos? Es simplemente la presencia de Dios aquí en la tierra. Que Dios se va a hacer presente, va a responder, lamentablemente, para los impíos, va a responder a la demanda, al reclamo constante que hacen los escépticos, que hacen los ateos, que hacen los blasfemos, diciendo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no viene y hace justicia? Si Dios le importa tanto a la humanidad, ¿por qué no viene? ¿Por qué no se muestra? Y si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? Gracias a Dios que no lo podemos ver, porque si Él se hiciera presente ahora, destruiría todo, no habría oportunidad de arrepentimiento, no habría oportunidad de refugiarnos en la roca que es Cristo Jesús. Entonces este pasaje nos muestra que la capacidad de soportar ese fuego consumidor o esas llamas eternas radica en estar refugiado en Cristo, y que la destrucción de los impíos es simplemente la consecuencia de la presencia de Dios en este mundo. Entonces dice, ¿no? Enumera una serie de cosas que forman parte de la justicia de Cristo, ¿no? El que camina en justicia, que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Dice, y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y yo pienso que de toda esta lista de cosas mencionadas, la más difícil para el pueblo de Dios hoy es tapar sus ojos para no ver cosa mala. Porque a donde miremos, hermanos, a donde miremos, hay cosas malas. Lamentablemente. La otra vuelta había abierto para ver algo en Netflix, ¿no? Y en Netflix uno dice, bueno, acá hay documentales, o un documental de historia. Me meto para ver el documental de historia y en un momento aparece todo el mundo desnudo. Digo, bueno, saco esto, me meto para ver un documental o una película sobre, qué sé yo, sobre cuestiones históricas que a uno le gusta para comprender un poco la historia.
la misma cosa. Y al final uno se da cuenta de que han contaminado todo para que donde uno mire esté mirando cosas malas. Es muy difícil no ver cosas malas. Hay que prácticamente no ver prácticamente nada. Noticieros, películas, documentales, todo está contaminado. Uno agarra un documental de la naturaleza, ¿no? Dice, bueno, yo voy a ver algo sobre la naturaleza, sobre la creación de Dios. Entonces, todo documental que habla sobre la naturaleza comienza diciendo hace millones de años. O estos animales evolucionaron durante millones de años. ¿Por qué? Porque casi todo lo que forma parte de la industria del entretenimiento está entretejido con las doctrinas satánicas, con las doctrinas del enemigo. Entonces, prácticamente no se puede ver nada. Y qué aplicable esta palabra para este tiempo final, donde todo nos entra por los ojos, ¿no? Todo nos entra por los ojos. O sea, las redes sociales hoy son todo a través de la vista. Ya prácticamente no leemos nada. Hemos perdido el hábito de leer. Ahora si no nos lo dan masticado y ya todo listo, ya no tenemos una imaginación activa, sino que nuestra imaginación o nuestra capacidad de comprender los textos ya se ha deteriorado porque nos dan todo masticado, ¿no? A través de la televisión primero y ahora las redes sociales. Pero bueno, este pasaje nos muestra eso. Seguimos viendo que es el contexto de la destrucción de los impíos y el comienzo de la tierra nueva. Entonces dice que el versículo 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esa fortaleza de roca, que es el lugar de refugio, es Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, no le faltará el pan ni las aguas, ¿no? Dice, tus ojos verán al Rey, en su hermosura verán la tierra que está lejos. Dice, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? No mirarás a aquel pueblo obstinado, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no puedas comprender. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Jerusalén, sus tiendas, el campamento de los santos, no va a ser movido, no va a ser destruido por todas esas naciones de lenguas extrañas, ¿no? Gog y Magog, que van a rodear el campamento de los santos. Ninguno de ellos va a destruir Jerusalén. Y vos no vas a tener que soportar a esas naciones ahí como vecinas, siempre amenazándote, ¿no? Como pasó con los judíos, ¿no? Con el pueblo de Israel, que cuando se asentaron en Canaán, todos los pueblos circundantes le hicieron la vida imposible durante cientos de años. Ustedes no van a tener que soportar eso. No van a escuchar más las amenazas. Ninguna estaca del campamento de los santos va a ser movida. Y ahora va a hablar acerca de lo que nos reúne en esta noche, que tiene que ver con esta cuestión del mar. ¿Por qué el mar no va a existir más? Entonces en el versículo 21 dice, porque ciertamente allí Jehová será fuerte para con nosotros. Y fíjense cómo va a ser. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galeón, ni por él pasará grande navío. Esto es muy interesante. ¿Cómo va a ser la tierra nueva? Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no va a andar un galeón. En mi versión dice un galeón, pero en otras versiones me parece mejor traducido. Dice galera de remos. No andará galera de remos, ni por él van a pasar grandes navíos. Esto es muy interesante. Y acá viene un poco la explicación de por qué el mar no va a existir más. Ustedes saben que los grandes navíos nunca pueden llegar hasta la orilla, ¿no? Hasta la playa. Ustedes habrán visto las películas de los piratas, ¿no? Las películas de los piratas o de los conquistadores españoles. Siempre se muestra que la carabela o el barco más grande queda por allá lejos y ellos bajan en un bote más pequeñito hasta la orilla, hasta la playa.
porque si ese barco se metiera más hacia la playa, encallaría y no lo sacan más de ahí. Entonces tienen que anclar bastante lejos de la costa. Sin embargo, en la Tierra Nueva no va a haber lugar para grandes navíos. No va a haber lugar para galera de remos. Van a haber playas, van a haber lugares donde a Abril, que tenía esta preocupación, le gustaría jugar, y a mí también me gustaría jugar. Sin embargo, no van a ver las profundidades y los abismos terribles que hoy nosotros conocemos en el mar. Entonces, acá viene un poco la explicación. Termina el texto diciendo, vamos a terminarlo ya que estamos ahí, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartieron entonces presa de muchos despojos, aun el cojo arrebatará presa. No dirá el morador: estoy enfermo, el pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Bueno, ahí tenemos un poco más de la descripción de la tierra nueva, ¿no? No va a haber más dolor, llanto, ni clamor, ni enfermedad, ni ninguna de esas cosas. Entonces, ahora, explicación de por qué el mar no va a existir más. No es que el mar no va a existir más de manera absoluta, sino que no van a existir más esas tremendas profundidades, esos abismos que nos separaban a los seres humanos, como existen hoy en día, sino que van a haber lugares playos, van a haber ríos y anchos arroyos donde no van a haber grandes embarcaciones, ni mucho menos las galeras de remos, que eso tiene otra cuestión, otra aplicación también. Entonces, en principio, esto tiene que ver con que el océano no va a tener más la profundidad que tiene hoy en día. No va a existir más el abismo profundo que separa a las personas. ¿Y qué implicancia tiene esto de manera espiritual y sobre todo para los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Bueno, en la época del primer siglo, que fue escrito el Apocalipsis, ¿no? En la época de Cristo, básicamente, el Imperio Romano, que hizo valer su poder, ¿no? A fuerza de violencia, a fuerza de esclavitud, levantó toda su gloria por la opresión que hizo sufrir a tantas naciones, entre ellas el pueblo judío, que pasó a ser meramente una provincia del Imperio Romano, y a todas estas provincias obviamente les cobraban tremendos impuestos que empobrecían a la nación. O sea, Jesús nació en un ambiente tremendamente pobre, en un tiempo en el cual la opresión era mucho mayor a la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día sufrimos opresión también, por las mismas causas, los impuestos. Pero en aquella época era peor, era mucho peor todavía el sufrimiento que causaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se caracterizaba, a diferencia, por ejemplo, del Imperio Babilónico o del Imperio Persa, el Imperio Romano se caracterizaba por estar asentado su trono en medio de las muchas aguas, en medio del mar Mediterráneo. Después vean los mapas en la Biblia, van a ver ahí atrás, ¿no? Donde está Italia, que está en medio del mar Mediterráneo, igual que Grecia, ¿sí? Tanto el Imperio griego como el Imperio romano se destacaron en la navegación, y a través de la navegación de sus barcos, y sobre todo en el Imperio romano a través de sus galeras de remos, que es lo que dice Isaías que no va a existir más, a través del mar Mediterráneo afianzaron su dominio y su control sobre todos los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Ya sea Egipto, ya sea Palestina, ¿sí? Ya sea Europa, el resto de Europa, todo lo que lindaba con el mar Mediterráneo estaba en las manos de Roma, ¿sí? Y era controlado casi absolutamente por Roma. Por lo tanto, una promesa de este tipo para los cristianos del primer siglo, que estaban oprimidos justamente por este imperio sentado sobre el mar, decir que el mar no iba a existir más, que la opresión no iba a existir más, que la separación entre sus familiares no iba a existir más, realmente era una promesa reconfortante. ¿Y cómo nos llega y cómo nos toca hoy a nosotros? Es que el mar no va a existir más significa que
que no va a existir más la separación con nuestros seres queridos. No solamente con aquellos que están lejos hoy en día, sino con aquellos que han ido al descanso. La separación que causaba el mar. Ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo, yo creo que todos los que estamos acá tenemos algún familiar, abuelo, tatarabuelo o bisabuelo, o conocemos a alguien que sus abuelos vinieron de Europa, ¿sí? Nuestros tatarabuelos o bisabuelos que cruzaron el Atlántico para buscar una oportunidad para poder vivir, escapando de la posguerra, o escapando del comunismo, o escapando de lo que fuera, se vinieron a América y cruzaron el Atlántico y en la gran mayoría viajaron personas solas que dejaban atrás a sus familias. Cuando estas personas, hasta hace muy poco tiempo atrás, estamos hablando de 150 años atrás o 100 años atrás, ¿sí? Hasta hace muy poco tiempo atrás, para estas personas decir que el mar no existía más era una promesa reconfortante. Aquello que nos separa, aquello que es insondable, ¿sí? Que los que cruzaban ya sabían que no iban a volver nunca más, porque nunca iban a tener los recursos para hacerlo. Para ellos era una promesa terrible. Si lo vemos desde ese punto de vista, tiene todo el sentido esta promesa, hermanos. El mar nunca más va a separar a aquellas personas que se aman, ¿sí? Entonces, la sierva del Señor da un comentario sobre este pasaje. Obviamente que nada de lo que yo digo es fruto de mi sabiduría ni nada por el estilo, simplemente repito lo que escucho y lo que leo, ¿no? La sierva del Señor da un comentario sobre este pasaje de Apocalipsis 21:1 y dice así: el mar divide a los amigos. Para la época de Elena todavía esto estaba vigente. En la época de Elena no existían los aviones como hoy en día. Hoy con un avión se cruza el Atlántico en unas pocas horas. Lo que ha aumentado, si bien ha aumentado la tecnología para acortar las distancias, proporcionalmente ha disminuido la libertad para acortar esas distancias. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, tenemos los recursos para ir de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, pero hemos estado perdiendo la libertad de poder hacerlo, ¿sí? La libertad de movernos. Ahora hay que pedir permiso para todo. Entonces, la promesa sigue teniendo vigencia para nosotros hoy, ¿no? Elena dice que el mar divide a los amigos, es una barrera entre nosotros y aquellos a los cuales amamos. Nuestras relaciones son interrumpidas por el ancho e insondable océano. En la tierra nueva no habrá mar ni lugar por donde anda galera de remos. En lo pasado, muchos que han amado y servido a Dios estuvieron atados a sus asientos en las galeras, obligados a servir a los propósitos de hombres crueles y despiadados. El Señor contempló su sufrimiento con simpatía y compasión. Gracias a Dios, en la tierra renovada no habrá torrentes impetuosos, ni profundos océanos, ni murmurantes olas que se muevan sin cesar. Acá hay un detalle más que da la sierva del Señor, ¿no? Sobre el tema de la promesa de Isaías 33, ¿no? No van a pasar más galeras de remos. ¿Qué eran las galeras de remos? Eran básicamente naves movidas a sangre de esclavos, ¿sí? Por ahí alguno de ustedes habrá visto la película Ben-Hur, la película vieja, la han hecho de vuelta, ¿no? La película Ben-Hur cuenta la historia de un judío que fue vendido como esclavo y estuvo encadenado en las galeras de remos hasta que fue liberado, ¿no? No es una historia real, pero está ambientada en el Imperio Romano del primer siglo, ¿no? De la época de Cristo. Ben-Hur cuenta esto. Entonces, imagínense que esta promesa de que no va a haber más galera de remos es una promesa de que no va a haber más opresión, de que no va a haber más sufrimiento, que no va a existir más el mar, que no va a existir más la separación entre nosotros y aquellas personas a las que amamos. Pero cuando terminé de explicar esto, en realidad lo expliqué de una manera más resumida, ¿no? A través de un mensaje de WhatsApp a esta hermanita, le dije, mira, no va a existir más el mar como lo conocemos ahora, pero van a seguir existiendo las playas
donde podamos jugar y divertirnos y pasarlo bien. Así que esa es la promesa, hermanos, del libro de Apocalipsis, y espero que les sea de bendición. Bueno, lo prometido es deuda. Dije que iba a mandar saludos a los que me dejaran acá en sus comentarios, así que empezamos. Le mando un saludo a Tomás Coelho Bruneta desde Uruguay, que nos deja su saludo, a Juliana García Cortés, que nos saluda desde México, a Kelly Oliveira, que nos saluda desde Brasil. Un saludo a Diego Celedón, también, que nos deja su comentario y su saludo. De paso, les comento, los que quieran recibir un saludo al final del video, pónganme mándame saludos, porque si solamente me ponen saludos, yo no sé si quieren aparecer en el video o no. Un saludo también a Doralina Pereira, que también nos escribe desde Uruguay. Y bueno, ya saben, los que quieren salir al final del video con un saludo, déjenme un mensaje, un comentario que diga mándame saludos. Si es posible, pongan su nombre, si es que tienen un nombre de usuario distinto a su nombre real, si quieren recibir el saludo con su nombre real. Y también pónganme desde dónde escriben. Así nos vamos enterando también hasta dónde llega esta pequeña comunidad. Así que bueno, ahora sí, un gran abrazo. Nos vemos en la próxima.